Vamos a basar el mensaje de esta noche en el libro de Ageo, en mi Biblia, página 473, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, si bien no lo vamos a leer todo, pero tengan en cuenta que el libro de Ageo es un profeta, una profecía de los profetas menores. Tiene 2 capítulos nada más. El primero tiene que ver con la reedificación del santuario, del templo, del tabernáculo, y el segundo capítulo es un redescubrimiento de Dios y de sus santos principios. Pero aquí vemos el título que puse al mensaje de hoy, tiene que ver con administrar para prosperar, administrando para prosperar. Vamos a ver, principalmente ahora que llega fin de año y comienza un nuevo año, cómo tenemos que hacer para evitar seguir con la misma rutina o cambiar definitivamente conforme Dios nos lo va señalando. Pero veamos entonces en primer lugar las señales para una buena administración. Tiene que ver con 3 puntos claros: medir, mantener y multiplicar. Medir para que sepas qué es lo que tenés en tu dominio. Hay gente que ni siquiera sabe lo que tiene, como el caso que siempre citamos de gente que va a comprar a la ferretería algo cuando al otro día descubre que lo tenía en su casa y gastó innecesariamente. Vos tenés que saber qué es lo que tenés, con qué contás, y eso significa medir tu potencial, tu patrimonio. Pero mantener no quiere decir que eso lo pierdas o te lo quiten o te lo roben o lo olvides. Hay gente que no mantiene nada, es decir, le dieron 2 y perdió los 2, le dieron 5 y perdió los 5. Mantener lo que tenés y luego, por supuesto, el punto principal, multiplicar. La multiplicación es parte de la demanda de parte de Dios de fructificar. Dice, seréis fructíferos. Un árbol seco no es fructífero. Una persona que cada vez tiene menos no es fructífero. Así que presta mucha atención, por favor, porque estas son 3 cosas que nos tienen que marcar una buena administración de la economía y de todo lo que pueda haber en nuestro patrimonio. Pero la primera cosa que se recomienda en el texto, y lo dijimos en la cena cuando presidimos este acto, es meditar bien. Meditar no es meditación trascendental ni que vos dejes tu mente en vacío y hagas como los yogas o como los hindúes o los budistas que practican esta meditación que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora. Esta meditación tiene que ver con pensar bien, reflexionar, razonar, utilizar tu mente correctamente para luego elegir y no equivocarte en la elección. Fíjense lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 1 de Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hay personas que se han equivocado, no han pensado correctamente, otros han dicho, ¿por qué no lo pensé más? Tomaron decisiones y esas decisiones fueron equivocadas. La palabra nos advierte que si nosotros queremos construir algo, tenemos que calcular el costo. Jesús dijo, el que quiera construir una torre, primero se sienta y piense, calcule, para ver si tiene lo necesario. No vaya a ser que se embale, se meta de lleno y encuentre que le falta para terminar y eso quede como una gran vergüenza. Hay personas que no han pensado correctamente y algunos están pagando las consecuencias. Oro para que eso se revierta definitivamente y no sigan este proceso que para muchos es muy lastimero. Este pueblo de Israel no estaba pensando bien, se estaban equivocando y Dios interviene. Fíjense la versión que les leí al principio. En esta versión dice: yo que soy el Señor Todopoderoso les digo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Lo que estamos haciendo tiene que ver con las decisiones que hemos tomado. Y hay personas que no han pensado correctamente. Como decimos, hay personas que deciden por pura emoción, por puro gusto, por puro placer, por pura apariencia, pero no razonan ni disciernen para saber qué hay detrás de cada cosa. Y las decisiones, por supuesto, son luego acciones concretas que pueden lastimarnos. Y hay personas que vienen con situaciones lastimeras desde muchas generaciones atrás, porque han repetido la historia y no se han detenido a pensar y a decir,
paremos porque estamos equivocándonos. No vaya a ser que vamos a repetir lo mismo y terminemos haciendo siempre lo mismo. La segunda cosa que tenemos que hacer, principalmente, además de pensar bien y reflexionar bien, meditar bien sobre lo que vamos a decidir, es priorizar correctamente. También hay personas que no ponen las prioridades correctas. Como dijimos en los cultos anteriores y en muchas otras reuniones que hemos tenido, ¿quién está primero en tu vida? Mi amor, puede decir alguien. Mi padre, mi novio, mi hijo, mi sueño, mi proyecto. Puede ser cualquier cosa. Pero la Biblia dice que primero tiene que estar Dios. Si no está Dios en primer lugar, ahí hay desorden, hay desarmonía. Y eso tarde o temprano se desintegra. Por eso primero tiene que estar Dios. Yo les contaba, y ustedes lo saben bien, cuando uno entra en las iglesias de Brasil y saluda a los brasileños, lo primero que te dicen los brasileños es gracia y paz, gracia y paz. Es un saludo característico, pero cuando estuve en Puebla, México, y entraba en las iglesias allí, los mexicanos me saludaban apretándome la mano diciendo primero Dios, primero Dios, primero Dios. ¿Quién está primero en tu vida? Dios. Qué lindo que suena, Dios. Eso parece hasta muy poético, pero en realidad está Dios en primer lugar, porque esto se nota de lejos. Cuando está Dios en primer lugar, probablemente lo demás va a estar en armonía, en equilibrio, pero si no está Dios en primer lugar, puede estar cualquier otro, cualquier otra. Hasta Satanás puede estar en el primer lugar de una persona. Y eso va a generar consecuencias dolorosísimas y sufrientes. Fíjense lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La prioridad de Dios era que su casa estuviera artesonada, reedificada, pero el pueblo decía, no es el tiempo todavía. Especulaban con su tiempo. Hay gente que especula con el tiempo, diciendo, mañana, pasado, como las dietas, ¿se acuerdan? Mañana le empiezo. Y la postergan, la dejan, y lo principal termina siendo lo último. Y aquí se da lo que la Biblia nos enseña, que el mundo está al revés. El hombre a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y lo que para el hombre es sublime, para Dios, dice, es abominación. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestras prioridades. A lo mejor tenés prioridades totalmente equivocadas y es por eso que estás sufriendo lo que estás sufriendo o te va como te va. Pero si vos ponés en primer lugar a Dios, reflexionás bien, pensás bien, no con el corazón, sino con la mente, no dejás entrar influencias de emociones, ni de pasiones, ni de instinto, y ponés la palabra de Dios en primer lugar para ver qué es lo que tenés que decidir. No dudes que Dios te va a guiar a toda verdad y vas a decidir correctamente y vas a recibir la bendición de Dios. Algunas prioridades equivocadas que se me ocurrieron que pueden resultar. La primera prioridad puede ser que hay gente que quiera tener una casa antes que el hogar. Son dos cosas diferentes. Hay quienes tienen una casa pero no tienen un hogar. El hogar tiene que ver con el amor, con la convivencia, con el hecho de estar en comunión íntima y disfrutar esa convivencia. Podés tener una fastuosa casa, una fastuosa mansión, pero no está el hogar. El hogar tiene que ver con la relación de los que allí habitan. Yo les conté el caso de esa familia en Lugano que construyeron una fastuosa mansión, pero no llegaron a habitarla porque se divorciaron antes. Ellos tenían una casa muy lujosa, pero les faltaba el hogar. El amor es lo principal, pero no es el amor novelesco ni pasional, sino que es el amor de principio, de obediencia y de querer que el otro sea feliz y de bendecir al otro y dejar de lado el egocentrismo, la mezquindad y todo lo que pueda buscar una satisfacción personal. La segunda cosa que a veces nos equivocamos al priorizar las cosas, el placer antes que el deber. Chicos, ¿qué tiene que estar primero que todo? El deber, ¿no es cierto? Y después, ¿qué? El placer. ¿Los padres no me aplauden acaso?
Algunos me tomaron muy en serio, pero primero es el deber y después es el placer. Así vas a disfrutar muchísimo, todo más. Pero hay personas que tienen todo invertido. Primero el placer y después se la pasan las vacaciones estudiando y recordando los que hicieron en primer lugar el deber y dejaron para después el placer. Lo digo por experiencia. Yo siempre cuento que los primeros 3 años de mi infancia, los primero, segundo y tercero, los repetí. Hasta que me avivé, hasta que me di cuenta, hasta que tomé conciencia. Y después, cuando veía a los primeros alumnos disfrutar sus vacaciones y yo tener que estar encerrado estudiando en tiempos de vacaciones, yo dije, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? Y no hay duda que tuve que revertir muchas cosas en mi mente y poner en primer lugar el deber para después poner el placer. La apariencia, lo carnal antes que lo espiritual. Si vos priorizás lo carnal, lo espiritual queda después, y en lo espiritual está Dios y vos sos referente de Cristo. Y lo carnal tiene que ver con lo instintivo, con lo placentero, con lo que a vos te gusta y te hace pasar bien el momento. Hay muchos que se dejan llevar por lo carnal, y Pablo dice, los carnales son inmaduros, son niños espirituales. Y por supuesto no están discerniendo correctamente ni poniendo las cosas en su correcto lugar. Hay personas que buscan solamente lo carnal. Lo carnal tiene que ver con lo que te lleva fácilmente al pecado y lo que hace que vos des rienda suelta a tu placer, a tu instinto, a tu deseo de pasarla bien sin ningún tipo de responsabilidad. La apariencia antes que la esencia. Lo puse porque es una prioridad equivocada. Cuando leí ese informe de los que habitan los countries, que muchos se esfuerzan por llegar a habitar un country porque es estatus, es entrar en un nivel social diferente, y sin embargo no tienen la capacidad económica para sustentar las expensas que te piden en un country. Y leía un informe que muchos de los que habitan allí están destruyendo su vida con el estrés y con el afán, porque no pueden llegar a pagar lo que se necesita para estar viviendo en ese lugar, y lo hacen por pura apariencia, para que otros digan, mirá dónde vive, y no porque realmente tengan la esencia de que puedan solventar esos gastos. La mentira antes que la verdad. Ganar uno sin importar que pierda a Cristo. Amar la creación antes que el Creador. Enriquecerse antes que pagar las deudas. Lo quiero decir, nadie puede pensar en prosperar si tiene deudas impagas. Las deudas impagas simbolizan cautividad, esclavitud, y esto hace que la persona siga atada a un yugo inmundo que va a llevar de por vida, a menos que corte ese yugo pagando las deudas y diciendo, quiero pagar, no me alcanza a pagar todo, pero aquí tienen mi parte porque tengo voluntad de pago, y eso inmediatamente desata la bendición. Enriquecerse antes que pagar las deudas, hacer la voluntad propia antes que la voluntad de Dios. Todas estas son prioridades equivocadas. Jesús no hizo su propia voluntad para ir a la cruz. Jesús hizo la voluntad de Dios. Si vos te has negado para venir aquí, has hecho la voluntad de Dios, y eso va a desatar bendición de Dios. Pero hay personas que a lo mejor no vinieron porque no quisieron venir, porque no tenían ganas de venir. Pero el hecho de negarte a vos mismo y decir, no tengo ganas, pero voy a hacerlo porque es voluntad de Dios, eso inmediatamente desata la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todas las veces que vos te niegues a vos mismo para dar paso y prioridad a la voluntad de Dios, desata la bendición de Dios inmediatamente sobre tu vida. Porque Dios, en su demanda a los que seguían a Cristo, les dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero vamos al tercer punto en esta serie de claves. Escuchar consejos. Escuchar consejos. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Zorobabel? ¿Y qué hizo el resto del pueblo? Oyó. ¿Oyó qué? La voz de Dios. Vos estás oyendo ahora la voz de la palabra de Dios.
Y eso está alimentando tu fe, alimentando tu espíritu, alimentando tu alma. Pero hay personas que hacen caso omiso, es decir, que no prestan atención. A lo mejor están aquí, pero no están prestando atención a la palabra. Y la palabra está trazándose. Y la palabra se traza con un propósito. No solamente para orientarnos, para instruirnos, para inspirarnos, sino también para motivarnos y cambiarnos y transformarnos. Por eso cuando vos ves a una persona que no cambia, es porque no está siendo obediente a la palabra de Dios. Es porque está leyéndola, está entendiéndola, pero no está obedeciéndola. Cuando vos obedeces la palabra de Dios, sucede lo que dice aquí. Y temió el pueblo delante de Jehová. No es el temor de miedo ni de pánico, es el temor de reverencia, de respeto. Por eso vos tenés que estar muy atento a la palabra de Dios. Cuando se traza desde el frente, yo sé que a lo mejor viene un sopor a tu vida, una somnolencia a tu vida que hace como que te vas a dormir. Y eso ten en cuenta que es una influencia inmunda, demoníaca, que quiere dejarte inconsciente para que la palabra de Dios no llegue a tu vida. Y tampoco se siembre la semilla de la palabra que te va a vivificar. Por eso hay personas que no cambian porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Pueden leerla, pueden oírla, pueden hasta entenderla, pero no la están obedeciendo. Si vos obedeces la palabra de Dios, tenés que cambiar inmediatamente, porque la palabra de Dios así lo indica. Yo no sé qué te vas a llevar de esta reunión, pero la primera cosa que se dijo es que tenés que pensar y pensar bien en lo que estás haciendo. Ahora, si vos seguís haciendo las cosas sin pensar, igualmente las consecuencias pueden ser ingratas y hasta dolorosas. También has escuchado que tenés que estar priorizando correctamente, poner en orden tus prioridades, porque a lo mejor tu vida está cabeza o patas para arriba. Y se nota que no tenés prioridades claras en tu vida. A lo mejor has priorizado el mundo, las cosas del mundo, las cosas de la carne, el placer y vivir de una manera sin ningún tipo de responsabilidad, pero no hacer lo que Dios quiere y demanda y que indudablemente es lo mejor para nosotros. Si vos pones en primer lugar a Dios, indudablemente las cosas van a cambiar definitivamente. Pero aquí, escuchar consejos. Y oyó Zorobabel, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué va a pasar con vos en base a lo que estás escuchando? ¿Estás tomando cuenta diciendo, bueno, evidentemente tengo que cambiar esto o tengo que ajustar aquello? Porque si no, no hay cambio. Fíjate el real motivo para la pérdida. Aquí vienen los versículos del 9 al 11. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y este es el real motivo para la pérdida. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Es Dios quien está hablando aquí. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y todo trabajo de manos. ¿Qué pasó aquí? Hubo una intervención de Dios. Dios intervino para cortar, para poner orden. Y esto sucede cuando las personas se están equivocando y no toman en cuenta a Dios. Dios tiene que intervenir de una manera portentosa. Y sucedieron cosas que eran propias de la consecuencia del pecado y de estar lejos de Dios y de hacer todo lo que a Dios desagradaba. El real motivo para la pérdida es afán. Buscáis mucho y halláis poco. Hay gente que está buscando y buscando y buscando y se afana, se turba, y no saben que al afanarse y turbarse están pecando, porque todo eso es desconfianza de Dios. Yo tengo que trabajar con diligencia, tengo que ser responsable, tengo que ser honesto, tengo que hacer las cosas para mostrar a Cristo a los demás con mi propia vida, pero tengo que descansar en Dios.
Porque hay partes que me tocan a mí y hay partes que le tocan a Dios. Y yo no puedo hacer lo que Dios tiene que hacer. Y ahí se nota la tranquilidad, la paz, el sosiego, el reposo, el descanso que debe tener un verdadero hijo de Dios, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Pero cuando vos te estresás, te amargás, quejás y andás todo el tiempo, es pecado. Y el pecado trae maldición, muerte, y atrae al diablo y a sus demonios también. Por eso el afán genera consecuencias duras, difíciles. El egocentrismo también, el hecho de querer todo para mí, ser el único que se satisfaga a costa del otro, querer que yo pueda ser levantado con tal que el otro caiga y que sea pisado, no me importa. Bueno, eso es egocentrismo y eso es pecado también. Y en definitiva, ¿sabés lo que se termina sufriendo? Consecuencias. Consecuencias. Por eso, pueblo de Cristo, vos tenés que darte cuenta si lo que estás sufriendo hoy son pruebas o consecuencias. Si son consecuencias, tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, entendí la lección, no quiero ser reprobado más. Pero si es una prueba, es un examen y tenés que aprobarlo. Pero si es una consecuencia, puede ser que ya vengas de años reprobado y no estás aprendiendo la lección. ¿Cuántos están entendiendo? El siguiente punto, estar atentos espiritualmente. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Te das cuenta que una persona despierta trabaja, una persona despierta viene a la casa de Dios, pero una persona dormida espiritualmente va a dejar de lado las cosas de Dios, no las va a tomar en cuenta, no va a estar prestando atención a lo que es importante y fundamental. Pero una persona despierta espiritualmente sabe que hay un demonio maligno, inmundo, que quiere robar la bendición y que está acechando todo el tiempo, buscando a quien devorar. Una persona despierta está atenta, velando todo el tiempo para no entrar en tentación. Y eso fue lo que dijo Jesús en Marcos 14:38. Velad y orad para no entrar en tentación. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay personas que están dormidas espiritualmente, el demonio les hace un piño alrededor, les baila un balambo a su alrededor y no se dan cuenta. Y les es más fácil echarle la culpa a otros. La iglesia, el pastor, el líder, el vecino, mi papá, mi mamá, mi hermano, el patrón, tienen todos la culpa, menos quienes deben asumir su propia responsabilidad por negligencia y por el pecado cometido. Si vos no estás atento, hay alguien que está pendiente de robarte la bendición de Dios y está al acecho y está queriendo destruirte, como esos corderitos que se alejan de la manada, se distraen y quedan vulnerables. Viene el lobo y enseguida los agarra. ¿Por qué? Porque están débiles, descuidados y en definitiva son simples. ¿Se acuerdan cuando les expliqué hace un tiempo lo que significaba ser una persona avisada y ser una persona simple? La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple cae en el pozo. Si sos una persona simple, sos fácilmente vulnerable. Y el maligno indudablemente está queriendo afectar tu vida con maldición. Pero si sos una persona avisada, te vas a dar cuenta, vas a prestar atención y vas a estar resguardándote para que el maligno no tenga ni parte en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Pero la última reflexión y la última recomendación: trabajar duro. Dice en el capítulo 2, versículo 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si vos querés realmente administrar para prosperar, no te podés olvidar del trabajo duro y parejo, diligente, esforzado y valiente. Así es lo que la palabra nos enseña. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja, que tampoco coma. Palabras muy duras, pero que es como que tira una granada en la casa del perezoso, del haragán, del indolente, porque no puede estar aún pretendiendo servir a Dios de esa manera. Hoy tempranito en la mañana con mi esposa estábamos juntos leyendo la Biblia y ella me leyó este texto que me gustó, lo quiero incorporar como parte final de esta reflexión en 1 Tesalonicenses 4 del 11 al 12, y dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no mintiendo, no fraguando, no estafando, y no tengáis necesidad de nada. No hay duda que el trabajo no solamente tiene que ser forzado y valiente, sino también honesto, porque tiene que tener la bendición de Dios. Cuando Dios está mirando nuestro corazón y sabe con la intención que hacemos las cosas, no hay duda que va a hacer fluir su bendición para nosotros. Y va a haber una bendición multiplicada. Pero si en tu corazón hay cosas feas, malignas, que querés ganar a pesar de que el otro pierde y no te importe que pierda, porque has engañado, has mentido, eso no va a tener la bendición de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que queremos hacer y cómo queremos que el futuro se dé para nosotros. Para este pueblo fue muy dura la intervención de Dios. Le dijo: piensen bien lo que están haciendo, porque no pueden pretender la bendición de Dios cuando hay cosas que cambiar.